¿Qué tal? Muy buenas tardes. TV BUAP y el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Carolinos. Hoy jueves 11 de abril les saluda su servidora Laura Domínguez Canseco a nombre de mi compañera Mónica Olvera, quien es conductora titular de esta emisión. Síganos a través de la página de Facebook de CUPREDER y la página web de TV BUAP. Ahora vamos a continuar, bueno, más bien para empezar, vamos a presentar el estado del volcán Popocatépetl. Son solo unos puntos. El primero es que el semáforo de alerta volcánica del volcán Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. Esto quiere decir que se presentarán algunas explosiones de tamaño menor a moderado. También habrá lluvia de ceniza leves, por fin, leves a moderadas. Esperemos que ya nos deje de llover un poco de ceniza aquí en la ciudad. Y estas se dejarán sentir, se dejarán caer en poblaciones circundantes y en algunas ciudades más lejanas del volcán. También se presenta expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de 12 kilómetros alrededor del cráter y bueno, se podría esperar la ocurrencia de lahares que pueden bajar por las cañadas debido a la acumulación de ceniza en las laderas y su interacción con las lluvias que se esperan en las próximas semanas. Y se les recomienda, como siempre, no hacer caso de rumores, estar atentos a la información oficial que emite el CENAPRED y la Coordinación Nacional de Protección Civil en sus cuentas oficiales. Y a continuación, el boletín del estado del tiempo para el estado de Puebla y para Puebla capital. Estamos esperando el Frente Frío número 45, que favorecerá lluvias en los estados del sureste del país. Hay un encuentro o una presencia de masa de aire frío asociada a dicho sistema frontal que genera una baja de temperatura, refrescamiento es la palabra que se menciona en la región, en toda la región. Persiste o persistirá un ambiente muy caluroso en el occidente, centro y sur del país. El pronóstico para el estado de Puebla serán condiciones de cielo despejado a medio nublado, ambiente caluroso con temperatura máxima de 27 grados centígrados, bastante caluroso, viento dominante del sureste a una velocidad de entre 20 y 25 kilómetros con rachas de hasta 40 kilómetros. Así es que se pueden sacar los papalotes para volar en esta época. Para la Sierra Norte y Nororiental, bueno, tendremos un cielo medio nublado a nublado con lluvias dispersas, un ambiente frío a fresco, viento con dirección variable y velocidad de 15 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Y en la Sierra Negra y la Mixteca vamos a tener un cielo despejado a medio nublado, un ambiente muy caluroso, ahí sí, muy caluroso, con temperaturas máximas de hasta 35 grados centígrados, un viento dominante del sureste y velocidad de 20 a 30 kilómetros con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Y pues bueno, una recomendación para todas estas condiciones del tiempo es que beban agua, protéjanse, manga larga, protejan cuello, beban mucha agua. Tengan cuidado de la población infantil y de la población de adultos mayores. Es muy fácil que se deshidraten y se pueden presentar para las personas que trabajan al rayo del sol, pues este efecto de golpe de calor que es muy importante. Y pues bien, vamos a dar inicio a su programa Carolinos con nuestro invitado, el doctor José González Oreja, José Antonio González Oreja, y que bueno, él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas de aquí, de la Universidad Autónoma de Puebla, y para
para presentarlo bien, bueno, él es egresado de la Universidad del País Vasco en España. Él llega a México por ahí del año 2000, a principios de este siglo justamente. Y desde entonces él ha sido profesor e investigador en diferentes universidades de nuestro país, y desde 2016 él está adscrito a la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAP, de esta nuestra casa de estudios. Él es investigador de todos estos fenómenos biológicos y la ecología de la conservación de animales, sobre todo vertebrados y en particular de las aves. Así nos conocemos como ornitólogos. Así nos conocimos en aquellos ayeres. Y bueno, él es autor de numerosos artículos científicos y de divulgación, y en particular del libro Las aves de la UAP, una invitación a su conocimiento, ¿no? que es un libro que se encuentra en las librerías UAP, es una edición de aquí, de la universidad. Pues bien, bienvenido, doctor José Antonio González Oreja, bienvenido. Pues muchas gracias y encantado de volver a estar en tu programa. Claro, porque no es la primera vez, ya es viejo conocido de aquí del programa Carolinos. Y en esta ocasión, bueno, yo quisiera comenzar con una pregunta, o abrir con una pregunta toda nuestra charla, que finalmente es: ¿qué es la conservación de la naturaleza? Pues podemos responder que la conservación de la naturaleza es como la conservación de cualquier otra cosa, solo que en este caso pues nos centramos en esa segunda parte, que es la naturaleza. Por lo tanto, cuando hablamos de conservar la naturaleza, hablamos de cuidar, mantener o proteger pues esa naturaleza que tanta importancia tiene, ¿no? Es decir, para nosotros la naturaleza pues es una fuente de recursos que utilizamos en todas nuestras actividades, sin la cual no podríamos subsistir, pero es muchas otras cosas también, ¿no? La naturaleza nos ofrece, además de los recursos, además de los bienes que consumimos, pues es depositaria de un conjunto de valores éticos, estéticos, culturales, que hacen que los pueblos, por ejemplo, pues tengan una identidad propia, ¿no? No se concibe, por ejemplo, la historia de una civilización o de un pueblo sin prestar atención a su naturaleza, Claro. ¿no? Entonces tenemos que conservar. Hay razones por las cuales conservar la naturaleza, más allá de este punto de vista utilitario, ¿no? Que es lo que nos ofrece para poder utilizar. Más allá de estas razones, pues hay que conservar la naturaleza. Claro, y incluso tú acabas de mencionar algo muy, muy importante, que el desarrollo de muchas civilizaciones, de muchos grupos étnicos, de lo que consideramos ahora grupos autóctonos, grupos indígenas, no se podría concebir la existencia de estos grupos sin ciertos procesos, ¿no? Ciertos procesos de selección, como lo es, por ejemplo, la domesticación del maíz, ¿no? Como lo es la selección, esa selección que se fue haciendo para poder tener el jitomate o las variedades de jitomate que conocemos ahora, o muchas otras plantas en particular que nosotros consumimos, y me refiero a estos dos alimentos, al maíz y a los jitomates, porque bueno, finalmente son especies que son variedades, son grupos de diferentes especies que tienen como su centro de origen en México y que se consideran una aportación de México al mundo. Y como estos hay muchísimos, ¿no? Está el cacao, por ejemplo, ¿no? Otro caso muy importante que también se conoce, que aunque no son plantas nativas, sin embargo fueron adoptadas por culturas autóctonas, por culturas de aquí, en particular en la Sierra Norte, pues es el café,
¿no? Que a tantos grupos hoy en día les está dando un aporte y que lo han adoptado como propio en todo su entorno. Entonces sí, la conservación me parece que tiene una gran importancia, sobre todo, bueno, estos estudios de ecología de la conservación, biología de la conservación, que tiene que ver con todos estos procesos. Y antes de entrar al programa, platicábamos, José, nos encontramos en zonas, en la cuarta ciudad más grande del país, de México, ¿no? Las primeras, pues bueno, son la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, en fin, ¿no? Son las tres antes que Puebla. Y tenemos todos como este concepto de que las ciudades son esas ciudades que, bueno, pues una ciudad ya pasó, ya perjudicó todo, ya difícil, ya modificó todo, ya no podemos hacer absolutamente nada, pero aquí seguimos. Y seguiremos porque obtenemos como muchos beneficios, todo se centra en las ciudades. Sin embargo, esta parte de la conservación, a través de una línea de estudio que es la ecología urbana, y de cambiar este concepto de la ciudad inamovible, ¿no? La ciudad modificante completamente, pues ha volteado sus ojos porque resulta que las ciudades tienen su importancia ecológica. Por sí mismas son ecosistemas y tú sabes más de eso. Bueno, no creo que sepa ya más ni menos, da igual. La cosa es esa, ¿no? Estábamos hablando de conservar la naturaleza y exacto. Pues de una forma un poco ingenua podríamos pensar que las grandes ciudades que forman parte de nuestra forma de vida actual pues ya son ecosistemas perdidos, ¿no? Si vamos a conservar la naturaleza, vamos a hacerlo fuera de las ciudades. Podríamos pensar así, ¿no? Yo creo que es una forma errónea de concebir la conservación. Las grandes ciudades son fenómenos importantísimos desde muchos puntos de vista y para los ecólogos y en general para los biólogos, para los interesados por conocer las otras formas de vida que comparten el planeta con nosotros, pues no son ecosistemas perdidos. Las ciudades se caracterizan por muchas características que las diferencias de otros ecosistemas naturales, pero no dejan de ser ecosistemas en el sentido de que hay un flujo de energía, suponen la creación de hábitat para una fracción notable de la biodiversidad, y todo esto lo podemos aprovechar en nuestro propio beneficio. Yo creo que sería un error considerar que en las ciudades no hay una fracción de naturaleza que merezca la pena conservar. Claro. Al contrario, gracias a esa rama de la ecología que tú has mencionado, que es la ecología urbana, y que tiene con nosotros pues ya unos cuantos años desde su desarrollo a finales del siglo pasado y todo lo que llevamos en este siglo, pues nos venimos dando cuenta de que efectivamente es así, ¿no? Ciudades tan grandes como podemos pensar Nueva York, por ejemplo, ¿no? O mismamente la propia Ciudad de México, exacto, que alberga a muchos millones de habitantes humanos, quiero decir, pues son refugio o albergue de una fracción de la biodiversidad, pues de todo tipo, desde plantas con flores, plantas sin flores, árboles, pero también animales, invertebrados, vertebrados. Dentro de los invertebrados, grupos de seres vivos muy vistosos, muy incluso bonitos para muchos de nosotros, como las mariposas. Entre los vertebrados, pues las aves, en fin. No es cierto que en las ciudades no haya una naturaleza que no merezca ya la pena conservar. Al contrario, dentro de las ciudades en general y en algunas áreas más concretas de las ciudades, como las áreas verdes, pues podemos encontrar una fracción de la biodiversidad que realiza servicios ecosistémicos que nos redundan en beneficio a las poblaciones humanas y que si no gestionamos y no conservamos de forma adecuada, pues estaríamos haciendo las cosas mal. Claro, y bueno, en ese sentido también tenemos que considerar que la naturaleza finalmente, y me refiero a todos estos elementos que se han ido mencionando, la naturaleza finalmente va buscando espacios, ¿no? Va buscando espacios para continuar todos estos procesos a los que los biólogos les llamamos
o conocemos como procesos evolutivos, ¿no? Entonces, se van adaptando, que finalmente es la fuerza a través de la cual actúa la evolución o los procesos evolutivos, se van adaptando, ¿no? Se van adaptando, se van ajustando a todo esto que en las ciudades les vamos dejando, ¿no? Y en este sentido, José, pues muchas veces nosotros como biólogos decimos, no, pues es que vamos a hacer investigación y nos imaginamos a esos grandes investigadores en África estudiando a los grandes felinos, todas esas plantas exóticas en esas islas, ¿no?, lejanas, y decimos, no, si no tengo mi Toyota de la National Geographic, no voy a hacer investigación, ¿no? Cuando la investigación en México requiere otras características, requiere resultados hasta cierto punto puntuales y prontos, ¿no? Para poder ganarle tiempo al tiempo y poder tener un conocimiento de facto sobre nuestro entorno y poder tomar las decisiones adecuadas precisamente para conservar, para hacer estas gestiones de la conservación. Y es justo aquí donde entra todo el trabajo que José ha realizado, a veces él encabezándolo, a veces en grupos de trabajo, ¿no? Ahora en la Facultad de Ciencias Biológicas hay grupos de trabajo que están precisamente dedicados a eso, a conocer la naturaleza, y además la naturaleza en lugares que a nosotros como universitarios nos conciernen, que son finalmente los campus universitarios, tanto el campus de Valsequillo, de aquí, de aquí cerca, como el nuevo campus universitario que ya está más cerca de la presa, ¿no? Entonces, platícanos. Sí, en consonancia con lo que decíamos antes, ¿no? Las ciudades, las grandes ciudades, los ecosistemas urbanos merecen la pena como un área de estudio para los biólogos, para los ecólogos, para los que estamos interesados en conocer cómo funciona la naturaleza, qué fracción de la biodiversidad podemos encontrar ahí, qué especies integran esas comunidades biológicas, qué procesos ecológicos y evolutivos se dan en ellos. Hablabas antes de la evolución. Desde más o menos, de nuevo, la transición del siglo pasado al actual, los biólogos y los ecólogos hemos desarrollado una forma de pensar para entender bien qué pasa con la biodiversidad y para poder justificar la conservación de la biodiversidad. Decimos que la biodiversidad realiza servicios ecosistémicos. Los podemos caracterizar, los podemos clasificar, servicios ecosistémicos de soporte o de apoyo, servicios ecosistémicos que nos ofrecen los recursos naturales, servicios ecosistémicos de regulación, servicios ecosistémicos relacionados con los valores éticos, culturales, estéticos. Todos estos servicios ecosistémicos los podemos encontrar también en los campus de las universidades. No en todos los campus, por supuesto, porque no todos son iguales. Hay universidades que disponen de campus que están dentro de la ciudad, más o menos pequeños, muy urbanizados, con pocas áreas verdes. Pues muy probablemente la fracción de biodiversidad que podamos encontrar ahí y los servicios que realiza sea muy distinta de la fracción de biodiversidad que podemos encontrar en un campus como el nuestro, ¿no? Así es. Ciudad universitaria de la UAB, con una superficie cercana a las 100 hectáreas, pues lo podemos considerar como un gran área verde dentro de la ciudad, ¿no? Y efectivamente, pues con base en proyectos más o menos pequeños que venimos desarrollando algunos profesores investigadores de la universidad y con datos acumulados en proyectos de ciencia ciudadana que vuelcan su información en portales en Internet, pues podemos empezar a tener una idea más cabal de cuál es esa dimensión de la biodiversidad, qué especies de animales o de plantas podemos encontrar en estos entornos y empezar a pensar qué funciones realiza, qué servicios ofrece, ¿no? Entonces, los campus universitarios, en tanto en cuanto son, o podemos considerarlos algunos,
como grandes áreas verdes urbanas, pues son importantes. Por lo que decíamos antes, hay biodiversidad, la biodiversidad hace cosas que a nosotros nos supone un beneficio, le llamamos servicio ecosistémico, y esta es una justificación importantísima. Claro. ¿No? Sí, es una justificación importante que, bueno, en diferentes elementos, en diferentes, tanto en manifiestos de impacto ambiental como en los trabajos que en QPRED realizamos, como lo son los ordenamientos, siempre hacemos referencia a ellos, ¿no? A todos estos beneficios ambientales que nos ofrece un determinado entorno y su importancia. Y siempre resaltar su importancia midiendo de alguna manera, o más bien considerando las medidas más adecuadas para que esta convivencia ser humano, desarrollo humano, calidad humana y naturaleza y calidad de la naturaleza sigan persistiendo, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, a mí me parece, y a mí siempre me ha llamado la atención, como todo este trabajo que se ha venido realizando. Ya en algún momento platicamos sobre el libro de las aves, ¿no? El libro que realizaste de las aves y su importancia, en este caso, en el campus de Valsequillo, ¿no? De Ciudad Universitaria, que es el que conocemos. Sí, pues es el resultado concreto de un proyecto de investigación que realizamos hace pues, unos pocos años, y efectivamente nuestro interés era conocer, dejar de hacer referencia de una forma muy general, muy amplia a la biodiversidad, y concretarlo en un grupo de animales. Me apasiona el estudio de este grupo animal, que son las aves. Entonces desarrollamos este proyecto de investigación cuyos objetivos eran muy sencillos, pues más o menos tener una idea de qué especies podemos encontrar dentro del campus de nuestra universidad, de Ciudad Universitaria, y cuál es la importancia relativa, ¿no? Más o menos, ¿no? Y contribuir a hacer llegar este conocimiento pues, a toda la comunidad universitaria, ciudad universitaria, ciudadanos universitarios. Y es lo que hicimos, lo plasmamos en forma de un libro que tuvo una primera edición y después, en la actual, una segunda edición, con fotografías a todo color que ilustran en la segunda mitad del libro pues una especie de catálogo fotográfico, no de todas las especies, pero sí de muchas de las especies de aves que podemos encontrar en el campus, y que permiten que los ciudadanos de esa ciudad universitaria, la comunidad universitaria, pues tenga un conocimiento de esa fracción de la biodiversidad que son las aves, con las cuales entran en contacto un día sí y otro también. Claro, y que hay que resaltar la importancia de voltear, que también como parte de la universalidad del conocimiento que se lleva a cabo en estos centros de estudio, en la universidad en concreto, pues bien vale la pena voltear a muchos lugares, a muchos entornos, para poder sentirnos como vinculados, sentirnos como parte de todo este entorno. Nada más una cifra, José. ¿Cuántas aves registraste en el campus de Ciudad Universitaria? Me imagino que te refieres al número de especies. Exacto. Vamos a ponerlo en contexto. En México se han descrito como más de 1.100 especies de aves. Más o menos. En el estado de Puebla se han descrito ya como más de 600, se han registrado como más de 600 especies de aves, y nosotros en el campus, en una superficie pequeña de solo unas 100 hectáreas, pues tenemos acumuladas ya más de 160. Sí, especies de aves. Estamos hablando alrededor del 10%. Algo más del 10%. Algo más del 10% de todas las especies de aves de México. Sí, sí.
¿En cuánta superficie? ¿100 sí, hectáreas? Unas 100 hectáreas, 100 en términos redondos. Y estamos considerando que estas 100 hectáreas, una buena parte de esa superficie está construida. Así es. ¿No? Ese es otro tema, ¿no? Este crecimiento desmedido de edificios que también tienen su impacto hacia muchos elementos de la naturaleza. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos y continuar aquí en su programa Carolino. Seguimos conversando con el doctor José Antonio González Oreja y la conservación e investigación desde los campus de la UAP. José, seguimos con esta parte de la conservación, la importancia de las zonas urbanas y en particular de los trabajos que se están realizando en el campus o en los campus de la UAP. Sí. Comentábamos antes el caso concreto de las aves en Ciudad Universitaria y bueno, pues nuestro interés como biólogos es más amplio que el que representa este grupo animal. Acabamos de presentar un proyectito dentro de la universidad que nos han aprobado que extiende este interés no en Ciudad Universitaria, sino en la nueva Ciudad Universitaria, en Ciudad Universitaria 2, en el Ecocampus, ¿no? Y lo que queremos hacer básicamente es utilizar a las aves, pero también a las mariposas, como grupos de seres vivos con capacidad bioindicadora, son bioindicadores de calidad ambiental, como podemos decir así de forma muy resumida, para tener una idea de cuál puede ser el impacto, si es que lo hay, de los cambios que implica, los cambios en los usos del suelo y en las formas de vegetación que implica construir pues, un nuevo campus en Valsequillo, ¿no? Y eso es lo que básicamente queremos hacer. Nuestra hipótesis es que un impacto tiene que haber, claro. Hay una conversión en los usos del suelo de formas de vegetación natural a sustratos artificiales, suelos impermeables, edificios de concreto, pues este cambio tiene que acarrear alguna consecuencia en la biodiversidad. Vamos a utilizar a las aves y a las mariposas para intentar medir la magnitud de este impacto y en su caso, si es que es necesario, pues proponer alguna medida correctora que alivie, si es que es necesario, este impacto y que ayude a que el nuevo campus universitario, el Ecocampus, Valsequillo, pues sea también un entorno amigable con la naturaleza en el cual la comunidad universitaria que tome parte de este sitio pues, esté en contacto también, como ocurre con Ciudad Universitaria, ¿no? Así es, y bueno, es importante recalcar que, bueno, que todas estas especies indicadoras o bioindicadoras o bioindicadores de esta calidad ambiental, pues bueno, nos pueden decir qué tan bueno o qué tan no tan bueno, por decirlo suavecito, es nuestro entorno, ¿no? Entonces, como bien las mariposas y las aves son un excelente ejemplo, pero las mariposas también, porque bueno, una parte del estado de las mariposas son las oruguitas, ¿no? Son como los bebés de las mariposas, y pues todo el mundo los ve y dice, no, se comen las plantas, ahí van con el insecticida. Entonces, digamos que esta interacción ha conducido a que muchas poblaciones o incluso especies de mariposas se hayan desaparecido, ¿no? O ya no las encontremos aquí, ¿no? Literalmente hay muchas mariposas que ya no las vemos en las ciudades tan fácilmente. Y antes las veíamos, llegaban a visitar las flores de algunos jardines o las flores que tenían las abuelas en las macetas, en los corredores de las casas, ¿no? Otros indicadores bien importantes son los anfibios, en particular ranas, ¿no? Las ranas, yo recuerdo que cuando llegamos aquí a Puebla, por allá pues más o menos aquí a esta altura de donde nos encontramos del complejo cultural universitario, era impresionante, había ranitas hila, ranitas verdes, ¿no? Y esas ranitas eran indicadores de que todavía el ambiente era saludable, ¿no? Por todas las características de este grupo de animales.
y ahora ya no las vemos. Ahora ya es muy, muy raro que encontremos una rana. Yo cuando llegué aquí a Puebla, no hace muchos años, alrededor de 20 años, había luciérnagas aquí cerca de este brazo del Atoyac, ¿no? Había luciérnagas y ahora ya no la hay, ¿no? Entonces hay una serie de elementos indicadores que se han perdido por las ciudades, pero también estamos teniendo otros elementos que se han ido adaptando, como lo son, por ejemplo, de las aves que todo el mundo, que son emblemáticas para conservarlas en zonas urbanas, que son los colibríes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, a todo esto estamos haciendo referencia y nos parece importante mencionarlos, presentárselos a todos ustedes, porque desde la universidad también se están haciendo cosas importantes y no necesariamente se necesitan grandes espacios, ¿no? Que es lo que estás haciendo tú con otros investigadores en la facultad, ¿no? Sí, decías antes muy bien esa idea errónea que muchos podemos tener, ¿no? Las ciudades son ecosistemas perdidos para la naturaleza y para la conservación. No es así. Y decías antes muy bien que ingenuamente podríamos pensar que para hacer ecología o biología de la conservación necesitamos de muchos medios, de grandes vehículos con los cuales recorrer, por ejemplo, la sabana africana, ¿no? Tampoco tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, efectivamente, en el caso de los colibríes se puede hacer conservación para mejorar las poblaciones de estas aves, pues con muy poco, ¿no? Con jardines para colibríes como se están desarrollando en espacios incluso muy pequeños, de unos pocos metros cuadrados, con muchos jardines que uno puede tener pues, en su casa o en la parada del autobús o en los camellones, en fin, se pueden hacer cosas desde un punto de vista práctico, iniciativas orientadas a la conservación de la biodiversidad en cualquier parte de la ciudad, en muchos campus universitarios, y el caso de los colibríes y el caso de las mariposas que citabas tú antes también, pues son muy buenos ejemplos. En general, los seres vivos tienen una capacidad de integrar las condiciones ambientales que es útil y que otros indicadores físicos o químicos del estado del medio ambiente no tienen. Es muy fácil medir de contaminantes en un medio acuático, en un medio terrestre, es muy fácil medir algunas formas de contaminación en el espacio aéreo, por ejemplo, pero en general, no siempre, pero en general estos indicadores físicos o químicos de la contaminación perduran durante muy poco espacio de tiempo, una duración finita, muy corto, ¿no? Los seres vivos no, los seres vivos integran a lo largo de todo su ciclo de vida pues el conjunto de condiciones que han experimentado. Por ejemplo, las mariposas pasan por estas fases de su desarrollo, de su metamorfosis, y si las condiciones no son las idóneas durante la fase de huevo o la fase de oruga o la fase de pupa o la fase de adulto, puede que no las tengamos. Es decir, integran a largo plazo pues esas condiciones ambientales que nos hablan de medios ambientes que son adecuados para su supervivencia, ¿no? Entonces, utilizando a estos grupos de seres vivos como una herramienta de estudio, podemos valorar cuál es la calidad ambiental y podemos contribuir con iniciativas modestas, pequeñas, a mejorar también el estado de conservación de las poblaciones de estos mismos grupos de seres vivos. Así es, y hay muchas otras cosas que también nosotros estamos utilizando y que forman parte ya de nuestro cotidiano porque se han puesto de moda. Antes eran casi era muy difícil poder tener acceso a ciertas cosas, como por ejemplo los drones, ¿no? En el caso de estos artefactos que además nos brindan un punto de vista sobre nuestro entorno espectacular, ¿no? Y eso viene a colación porque también hay un trabajo muy interesante y tú hiciste alguna observación aquí en la ciudad de Puebla o en este entorno urbano sobre esta interacción de un halcón peregrino y un dron,
¿no? Y el impacto que puede ser incluso tan negativo para ellos a veces, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es un área en la cual tenemos que prestar atención y yo creo que cada vez más, porque los drones se están haciendo cada vez más frecuentes, ¿no? Es más fácil que encontremos o que tengamos un conocido o un amigo que tiene un dron y que los vuela, ¿no? Entonces los drones no son solamente juguetes o artefactos con los cuales divertirnos en un entorno durante un momento determinado, sino que efectivamente pues pueden acarrear un impacto sobre esa fracción de la biodiversidad que comparte el espacio aéreo con los drones, es decir, las aves. Entonces, no es que yo haya realizado ninguna observación concreta de esa interacción entre los drones y las aves, pero sí he visto en una de estas herramientas de ciencia ciudadana pues algún registro de unas especies de aves muy importantes, que son los halcones peregrinos, tomadas desde un dron a cierta altura, ¿no? Entonces mi preocupación fue inmediata. ¿Cómo es posible que se hayan volado estos drones en una distancia tan corta de unas aves tan sensibles como los halcones peregrinos, ¿no? Y esto me llevó a indagar un poquito y entrar en contacto con este mundo de los drones. Y es cierto, se han documentado accidentes, vamos a llamarlos así, que han provocado pues, bajas entre las poblaciones de no solo halcones peregrinos, sino también otras especies de aves que desgraciadamente pues, han perdido alguna parte del cuerpo, una amputación, o han perdido la vida como resultado de un ataque o de un choque con uno de estos drones, ¿no? Entonces digo, si estos drones los volamos para tomar fotografías nunca antes vistas, ¿no?, con ángulos hasta entonces imposibles, por ejemplo, y sin embargo causamos un daño a la naturaleza, pues no creo que sea la forma más correcta de hacer fotografía de la naturaleza. Estamos provocando un impacto en aquello que pretendíamos fotografiar, en aquello que pretendíamos documentar y en aquello que pretendíamos quizás hasta conservar, ¿no? Claro, y nosotros que también hemos coincidido en varios momentos observando aves, pues nosotros podemos ver que estos aves rapaces, pues tenemos varias especies volando o sobrevolando nuestra ciudad, ¿no? Tenemos al milano, al milano blanco, que bueno, está muy cerquita de nosotros. Yo lo he visto pues muy cerca aquí, ¿no? A unas pocas decenas de metros del Centro Cultural Universitario. Lo hemos visto también por Valsequillo. Hace algún tiempo también a mí me tocó registrar vuelos, y creo que eso es bastante común, el halcón cola roja, ¿no? El gavilán cola roja, y también un trabajo que pudimos observar, y por ahí hay una imagen que ahorita mencionamos, lo de las imágenes, de un halcón de Cooper, ¿no? Entonces, hay muchas especies, ¿no?, que además las hemos encontrado en lugares en donde dicen, ¿cómo es posible que aquí en pleno centro de la ciudad de Puebla vaya a haber algo así? Y pues sí, ¿no? Por ejemplo, ese halcón o gavilán de Cooper que está comiendo, que pudimos ver, y es una foto donde está comiendo a otra ave, ahí está, ahí la tienen. Estaba en el museo de los ferrocarriles, ¿no? Aquí en Puebla, en donde dice, ¿qué va a haber aquí? Bueno, a nosotros, a una estudiante le tocó registrar el cortejo y el apareamiento de una pareja de gavilanes de Cooper, ¿no? Sí. Entonces es impresionante. Sí, decíamos antes, ¿no? Idea equivocada que conviene corregir. Las ciudades no tienen una naturaleza rica y diversa como para realizar esfuerzos de conservación. No es así. Y el ejemplo es este, ¿no? Efectivamente, en una de estas áreas urbanas, áreas verdes urbanas, el Parque Tamborcito, el Museo de los Ferrocarriles, pues se descubrió, vamos a decir así, ¿no?, una parejita de estos gavilanes de Cooper. Y antes ya habíamos documentado la presencia de esta misma especie en otras áreas verdes de la ciudad. Hemos seguido registrando cómo la especie aumenta su área de distribución,
y por lo menos en parte los entornos urbanos están colaborando, están ayudando a que el área de distribución de este gavilán crezca en América del Norte, claro, como especie reproductora. Y lo mismo pasa también con otras especies, ¿no? Hemos podido observar no tanto cambios en el área de distribución, pero por ejemplo cambios en el comportamientos que no estaban descritos en la naturaleza. Exacto. Y los hemos podido documentar también en entornos urbanos y en concreto en áreas verdes urbanas. De modo que las áreas verdes urbanas y por extensión los ecosistemas urbanos pues se vuelven también interesantes para conocer cómo funciona la naturaleza. No es necesario siempre pensar en una naturaleza lejana de los entornos urbanos o en una naturaleza virgen, intocada. No, esas cosas están muy bien, ojalá que sigan existiendo, ojalá que muchos, como tú haces, pues podamos asistir a estas áreas naturales protegidas, pero cuando no es así, tenemos a la mano mucho más cerca pues los entornos urbanos. Claro, y ahorita hay un ejemplo muy claro que estábamos platicando, pero ya había algunas fotografías que comenzaron a circular de estos chorlitos, ¿no? Sí, es recientísimo, esta misma semana en el campus de Ciudad Universitaria, pues se encontró una pareja de chorlos tildíos, de chorlitos tildíos, que había decidido, vamos a decirlo así, decidió entre comillas, hacer su puesta, o sea, anidar, pues en un estacionamiento, en el estacionamiento central de la biblioteca, ¿no? Entonces, cuando el nido se descubrió, probablemente tuviera solo unas pocas horas esa puesta, porque el día anterior no estaba allí. La conmoción fue grande, el revuelo fue notable, acudimos a intentar proteger con una especie de cinta de policía roja y blanca, no pase, etcétera, y algunas otras medidas a proteger el nido, pues porque los adultos estaban incubando, se turnaban, pensábamos que aquello podría ir bien, y la desgracia fue notable, fue mayúscula. De hecho, cuando al día siguiente, a primera hora de la mañana, llegué yo al estacionamiento y ya no había nada. Ya no había nada. Esos huevitos, pues no sabemos qué pasó. Yo encontré restos de los huevos, cáscaras, en fin. Se perdió esa nidada, ¿no? Pero nos muestra que efectivamente hay especies que pueden reproducirse en entornos urbanos, con lo cual completan su ciclo biológico. Desgraciadamente para estos chorlos tildíos no es el caso. Es posible que vuelvan a intentarlo en el mismo sitio, es posible que lo intenten en otros sitios dentro del campus de la universidad. Yo estuve buscando más nidos esta misma temporada en el jardín universitario, donde en temporadas anteriores sí los hemos encontrado, y es posible que durante lo que queda de primavera pues observemos más intentos de reproducción y ojalá que alguno pues sea exitoso. Exacto. Y bueno, y es aquí justo donde entra ya como muy brevemente antes de cortar, de cerrar este programa, pues es justo aquí donde entra la evidencia, ¿no? Y la evidencia, pues ni modo, para nosotros los que tenemos que mostrar las cosas, que sí estamos diciendo la verdad, pues no nos queda de otra más que practicar la fotografía, ¿no? Que afortunadamente ya, afortunadamente para muchas personas, ya existe, ya está prácticamente, hay unos cámaras impresionantes en los teléfonos celulares. Pero bueno, a veces se necesita un poco más de calidad, resolución, y es aquí donde entra el trabajo fotográfico también de los investigadores. Y es aquí donde el trabajo también de José ha sido como muy importante, porque él ha tenido la fortuna de participar en algunos concursos y ser reconocido precisamente por algunas fotos, ¿no? De colibríes, de mariposas, que han estado pasando a lo largo del programa, y que son muestras, son evidencia de lo que hay. Platícanos un poquito. Sí, pues muy brevemente. La fotografía es un hobby, es una afición que me apasiona, lo mismo que a ti y que a muchos otros de nosotros, y nos dedicamos no profesionalmente a ella, no vivimos de la fotografía, pero la utilizamos como un recurso para documentar, como evidencia, como muy bien decías, pues esos registros de la biodiversidad y en otras ocasiones de otros elementos de la naturaleza, claro, formas de vegetación o el paisaje o lo que sea, para documentarlo y para que
quede pues, un registro fotográfico de ello, ¿no? Y sí, me he dedicado con alguna intensidad a intentar fotografiar animales. No siempre se puede, porque son seres vivos, se mueven, algunos como los colibríes se mueven mucho, muy rápido, otros como las mariposas tienen otros patrones de comportamiento, pero bueno, sí, es un área a la cual intento volcar mi interés, mi afición, mi hobby, con su uso científico para documentar la existencia de ciertas formas de vida y tener así argumentos en favor de su conservación también. Exacto, y es aquí donde entra justo la conservación. Todo lo que se está haciendo en estos entornos, todo lo que se está haciendo, se está llevando a cabo aquí, justamente desde casa, desde los campus de Ciudad Universitaria. Y pues bien, José, muchísimas gracias, te agradecemos tu presencia, que hayas aceptado esta invitación. No será la última, créeme. No será la última, porque además nos quedaron como muchas cosas por mencionar aquí en el programa, y pues no me quiero despedir sin antes mandar 2 saludos. Un saludo al pequeño Diego. Gracias. Que es el hijo de José, le mandamos un saludo, que además va siguiendo los pasos de su padre a una gran velocidad. Y por supuesto le quiero mandar desde aquí un fuerte abrazo a todos mis compañeros de Cupreder, a los compañeros de base de Cupreder y a todo el equipo de apoyo que está trabajando arduamente, estamos trabajando arduamente durante todas estas semanas. Y pues gracias nuevamente por acompañarnos en una emisión más de su programa Carolinos. No se pierdan, nos vemos el próximo jueves. Gracias por escucharnos a través de los diferentes medios y muchas gracias nuevamente por su compañía. Nos vemos aquí mismo en una cita para la próxima semana. Chao.